Entonces, en esta ocasión bueno, en el curso que vamos a llevar a cabo desde mañana, vamos a ver específicamente todo lo que son compresores de aire industriales. Vamos a profundizar muy a detalle lo que son los compresores a tornillo, ¿sí? Industriales. Hay varias modalidades con las que vienen, que lo vamos a ver a continuación, cómo funciona internamente. Hay algunos tipos de compresores que también se ven, por ejemplo, compresores de pistón, compresores de lóbulos, sopladores, eh, compresores de diente, por ejemplo. Los vamos a mencionar, vamos a ver algunas diferencias, algunas particularidades, digamos, y con ello vamos a entender cómo funcionan los equipos y cuál tecnología nos conviene en qué caso, ¿no? Entonces, acá en la imagen, lo que ven ustedes es un pequeño resumen, digamos, un pequeño diagrama de los circuitos que se llevan a cabo internamente dentro del compresor, ¿sí? Como ustedes saben, la mayoría de ustedes, me imagino, trabaja en la industria, ya sea en Bolivia o fuera de Bolivia. Los compresores o el aire comprimido se utiliza en muchísimos lados. No hay muy pocas industrias realmente que no utilizan aire comprimido. Sí, hasta en industrias en el rubro, por ejemplo, energético, de distribución de energía eléctrica, en los talleres de mantenimiento también se utiliza energía neumática, ¿no? Entonces hay compresores más pequeños, pero hay. En rubros de alimentos, rubro de manufactura, cemento, minería. Hay muchísimo aire comprimido que se ve por todo lado, ¿no? Y el corazón de eso es básicamente un compresor de tornillo, ¿no? Es muy raro que ustedes vean una planta funcionando, bueno, cuando sea una planta tal vez muy pequeña, con un compresor de pistón, pero tampoco es lo adecuado, ¿no? El de tornillo es la tecnología, digamos, preferida. Y técnicamente se nota eso, es la tecnología preferida para llevar a cabo la generación de aire comprimido. Entonces, acá vamos a ver los dos circuitos con los que se lleva a cabo o con los que funciona el compresor, para que ustedes entiendan más a detalle cómo o qué es lo que puede fallar si ustedes tienen algún error, alguna anomalía, por ejemplo, de funcionamiento. Ustedes con eso pueden saber, ya conociendo cómo funciona, pueden ir a identificar qué es lo que puede estar fallando, qué puedo revisar, qué puedo hacer mantenimiento, etcétera. Entonces, acá vamos a iniciar con dos circuitos. Voy a poner el puntero, déjenme un segundo. Ok, entonces acá vamos a distinguir dos circuitos dentro del funcionamiento del compresor de tornillo. Este es un compresor de tornillo lubricado, ¿sí? Lubricado con aceite y enfriado con aire. Puede haber otro tipo de tecnología u otro tipo de enfriamiento, ¿no? Eso lo vamos a ver más a detalle cuando explique el tema del enfriamiento. Vamos a ver primero el circuito del aire, ¿sí? Acá me llega un mensaje, me dice que no se puede escuchar. No sé si los demás me pueden escuchar o es el problema nomás de una sola persona. Si me pueden confirmar si se escucha muy bien. Se escucha muy bien, Inge. Perfecto, perfecto. Debe ser algún problema del compañero Rodolfo. Pero sí, se escucha, se escucha. Entonces, seguimos. Entonces, vamos a iniciar con el circuito de aire. El circuito de aire empieza en el primer punto, que es este que está enumerado, que al igual que los autos, por ejemplo, tiene un filtro de aire por el cual capta aire del medio ambiente, ¿no? Y lo ingresa al compresor. Entonces, entra aire comprimido en mucha cantidad. ¿Sí? Si estamos en una industria, por ejemplo, minera, cementera, hay mucha tierra, mucho polvo en el medio ambiente y no podemos dejar que toda esa suciedad entra dentro del circuito del compresor. ¿Sí? No podemos dejar que eso pase. Entonces, lo que se quiere es filtrar esa suciedad. Obviamente no se llega a filtrar todo, hay una cantidad muy grande que se queda acá, pero también hay otra cantidad que también pasa, ¿no? La más menuda, la más pequeña. Pero puede pasar, ¿no? Pero al menos lo más grueso, lo más grande lo filtramos acá, al inicio, ¿no? ¿Eso por qué? Porque si se llega a meter partículas sólidas muy grandes, el compresor tiene tolerancias, el tornillo, en realidad son dos tornillos, dos lóbulos, tiene tolerancias bastante específicas, es menos que un cabello la tolerancia,
el de rotación de movimiento entre los dos tornillos. Entonces, una piedrita, algo muy fino, puede llegar a dañar muy gravemente el tornillo, incluso los rodamientos, al motor, etcétera. Y este es el corazón, básicamente, del equipo, ¿no? Entonces, es botar el compresor y comprar uno nuevo, básicamente, ¿no? Con el tiempo, cuando ya se vaya dañando. Entonces, lo primero que se hace es filtrar en una tapa gruesa, digamos, ¿no? Entonces, entra el aire y se dirige primero a una válvula. Esta válvula, que es el punto 2, se conoce como válvula de admisión, ¿sí? La válvula de admisión, esto lo vamos a ver, de hecho, en una diapositiva más adelante. Déjenme cambiarlo para que se vea mejor. Déjenme un segundito. Así vamos a poder observar mejor el circuito de funcionamiento. Ok, aquí sí tal vez se puede ver, no sé si se ve mejor a alta calidad, creo que no se nota muy bien. Ok, vamos a seguir. Entonces, el aire entra por el filtro y lo primero que se encuentra es la válvula de admisión. La válvula de admisión lo que hace es, está normalmente cerrada, ¿sí? Funciona mediante un pistón energizado con aire comprimido también, de hecho, y tiene un resorte que lo cierra prácticamente. Entonces, el aire entra por acá, lo primero que se topa es la válvula de admisión. La válvula se abre, vamos a ver después a detalle qué pasa cuando está cerrada, qué pasa cuando se abre, pero cuando se abre deja ingresar aire comprimido hacia el tornillo. El tornillo inicialmente está sumergido en aceite lubricante, ¿sí? Entonces, cuando se mezcla el aire con el tornillo, se va trasladando mediante el bloque, va girando, ¿no? Acá parece que los dos tornillos estuvieran paralelos, pero tiene un pequeño ángulo de inclinación, es como si fuera algo así, ¿sí? Está como que inclinado, digamos, a reducir el volumen mientras avanza la rotación del tornillo. Y ahí es donde se genera la compresión, ¿sí? Entonces, acá se mezcla el aire con el aceite y va por este conducto. Ven que es una línea, un canal, digamos, un poco más de color verde, ¿no? Eso significa que es aire con aceite. Lo primero que se encuentra es con el tanque separador, que está acá. El tanque separador, como indica su nombre, es un equipo que se encarga de separar el aceite del aire. El aceite que ya está en forma líquida es mucho más fácil porque cae por gravedad a lo más bajo, ¿no? Aquí está, simbolizado de color amarillo, por ejemplo. Entonces cae a lo más bajo en forma líquida y todo lo que es vapor, de hecho, tal vez no se ve muy bien en la imagen, pero la conexión de tubería de acá está bien pegada a la pared, de manera que el aire y el aceite choque con las paredes y genere este efecto centrífugo que se ve con esta flecha. Entonces, el aceite va chocando, las gotas de aceite van chocando con las paredes y van cayendo hacia lo más bajo. Sin embargo, si alguna vez ustedes se han manchado con grasa, con aceite en la ropa, van a ver que es muy, muy difícil de quitarlo, ¿verdad? No, incluso a veces no se puede. Igual pasa con el aire. El aire cuando se mezcla con el aceite es muy difícil de quitarlo. Entonces no es tan fácil separarlo como está acá por gravedad, porque hay vapor de aceite que todavía se junta con el aire y, y por gravedad difícilmente va a caer, porque está ya en forma de vapor. Entonces, por eso, antes de continuar su paso hacia la parte de arriba que está acá, pasa por este filtro de color amarillo. Este se conoce como un cartucho filtrante, ¿no? Del tanque separador. Y es porque está dentro de este tanque, ¿no? Este cartucho lo que hace es trata de atrapar todo el vapor de aceite que está en conjunto con el aire, ¿sí? Trata de atraparlo, igual pasa una cantidad interesante de aceite, de vapor de aire, pero una buena cantidad también se queda acá, también se queda contenido en este filtro. Sí, entonces ya habiendo sacado partículas sólidas en el filtro uno y aceite acá en este segundo filtro, el aire ya sale con una mejor pureza, por decirlo así, pero aún así eh, y sale con una mala pureza. Igual hay que tratarlo después, no hay que sacar más, hay que seguir filtrando más, pero aún así ya está un poco más refinado.
Llega a este punto 11, que es la válvula de mínima presión. Esta válvula de mínima presión lo que hace es garantizar que no pase el aire a menos que dentro de todo el circuito se encuentre alrededor de unos 4 bares. Depende del fabricante, pero normalmente es 4 bares lo que se quiere antes de abrir el paso de aire hacia la siguiente etapa. Una vez se llega a los 4 bares, acá en la válvula, se vence un resorte que se tiene internamente. Se vence el resorte y el aire puede fluir. ¿A dónde? Hacia un radiador. Este es un intercambiador de calor, ¿no? Es básicamente un radiador como los radiadores que ven en los autos, en los automóviles, ¿no? Entonces, en este radiador enfriado, en este caso como se ve en la imagen con un ventilador, es un enfriamiento aire-aire, ¿sí? Lo que se hace es buscar bajar la temperatura del aire. ¿Por qué? Porque acá en el bloque cuando se ha juntado con el aceite y se empieza a comprimir, uno de los primeros efectos que pasa con la compresión del aire es que se calienta, ¿sí? La manera de poder entenderlo, poder explicar esto, es que, por ejemplo, cuando el aire está en medio ambiente, por ejemplo, a ver, acá lo vamos a dibujar, las partículas de agua en forma de vapor están dispersas, ¿no? Están libremente, ¿no? En el medio ambiente, a un bar, por ejemplo, a nivel del mar. Pero cuando reducimos su espacio, reducimos su volumen la- y aumentamos la presión, las partículas están cada vez más cerca. Entonces se van juntando cada vez más partículas y se van volviendo gotas, ¿no? Entonces, primero se van volviendo gotas y van condensando las partículas de agua y las partículas sólidas también que están en movimiento se van friccionando entre sí, van chocando. Entonces, ese choque genera mucho calor. Por eso, por la olla a presión, cuando ustedes van a ir viendo la olla a presión, esa presión de gas que se queda contenida en la olla no hace condensar al agua, por ejemplo. Por eso puede ebullir a mucha más temperatura. Lo mismo que pasa acá, ¿no? Cuando se va aumentando la presión en el bloque compresor, en el tornillo, ¿sí? La temperatura se eleva, ¿no? Ese es un efecto que no podemos evitar. Sí o sí se va a elevar. En cualquier tecnología, al comprimir el aire, se eleva la temperatura. Entonces, toda esta parte, toda esta zona del transcurso del aire hacia el tanque y todo ello es bastante caliente, ¿sí? Va a una temperatura muy caliente. Normalmente el compresor acá en el tornillo se busca que opere alrededor de los 90 grados centígrados. Entonces, acá el aire no puede salir hacia la línea de distribución a esa temperatura, porque los filtros de línea se van a ir dañando, que solo soportan 60 grados, por ejemplo, máximo, como máximo, solo soportan 60, o los equipos que van a ir a continuación, los secadores, las tuberías de distribución, de distribución, se pueden ir dañando también, y los elementos finales. Entonces, por muchas razones, lo que hacemos acá es enfriar el aire, ¿sí? Se enfría el aire en este enfriador, en este radiador, aire-aire, una transferencia de calor aire-aire, y sale al medio ambiente. Sí, perdón, sale a la línea de distribución de aire comprimido. ¿A qué temperatura sale? Normalmente sale con un delta de temperatura, o sea, una diferencia de la entrada con la salida si esta es la temperatura 1 a la que está entrando y la temperatura 2 a la que está saliendo, el delta de esa temperatura depende a la tecnología, depende incluso al fabricante. Hay fabricantes que manejan un delta mucho más bajo, hay algunos que manejan un poco más alto, pero normalmente y como regla general incluso de cálculo, manejamos un delta de temperatura de 10 grados centígrados. ¿Qué quiere decir? Que si el aire ingresa a 25 grados centígrados por acá, por la línea de distribución está saliendo a 35. Si entra a 30, está saliendo a 40, ¿no? Siempre hay una diferencia de 10 grados. Hay algunos que manejan un delta T mucho más bajo, puede ser 7, creo que hasta 6.5 llegué a ver en algún caso. Pero esos son equipos mucho más modernos que pueden enfriar mucho mejor, etcétera. Pero no, normalmente esto es lo que se maneja como dato de cálculo, ¿no? Los 10 grados centígrados. Entonces, este es el primer circuito de aire, ¿sí? El aire, entonces, resumiendo, pasa por el filtro,
pasa por la válvula de admisión, se mezcla con aceite, con el tornillo, entra al tanque separador, se separa del aceite lo más que se pueda, tanto por gravedad como por el filtro separador. Se espera a llegar a una presión de 4 bares, al menos, para continuar el circuito y posteriormente se enfría, ¿sí? Se enfría y pasa a la siguiente etapa, que es la de distribución. Ahora vamos a ver lo que es el circuito de aceite, que es el otro circuito con el cual funciona este equipo, ¿no? Como ven, el circuito de aire básicamente podría considerarse que es un circuito abierto, ¿no? Porque tiene un principio y tiene un final, ¿no? Y de ahí ya va la línea de distribución y ya no interferimos con ello. En cambio, el circuito de aceite puede decirse que es un circuito cerrado, porque hace un ida y vuelta, pasa por un ciclo. El ciclo comienza acá, en el bloque compresor. Entonces, en el bloque compresor, donde están los tornillos, como les dije anteriormente, está sumergido estos dos tornillos en aceite, ¿sí? Entonces, el aceite, acá cuando ya se va mezclando con el aire, pasa también a la etapa de separación, como habíamos dicho, y lo que es líquido ya se va juntando en la parte más baja. A partir de aquí ya toma otro camino, ¿no? Se va a la parte más baja y lo primero que hace es llegar acá al elemento 10, que es una válvula se conoce como válvula termostática, ¿sí? La válvula termostática lo que hace es definir a qué temperatura está, si va a pasar por un lado o va a pasar por el otro. Normalmente esta válvula se activa a los 70 grados centígrados. Entonces, esta válvula lo que hace es que al principio, cuando arrancamos el compresor a primera hora en el día, el equipo está frío, no está funcionando, entonces está frío, el aceite está frío también. Entonces empieza a funcionar, empieza a rotar, empieza a succionar aire por el medio ambiente, ¿no? Y se empieza a calentar de a poco, acá en el bloque compresor. El aire mezclado con aceite va acá, al tanque, se separa, lo líquido viene acá. Y como la temperatura todavía está relativamente fría, menos de 70 grados, entonces lo que hace es que el aceite pasa acá, al filtro, al número 8, ¿sí? No va hacia la parte de refrigeración, que es el punto 9. Va directamente al punto 8 y vuelve al bloque, ¿sí? Porque está frío. Acá se calienta, hemos dicho que por el proceso de compresión del aire, acá se calienta y ese calor que se genera dentro del tornillo se lo lleva el aceite junto con el aire. Entonces por acá ya viene aceite un poco más caliente, vuelve a hacer el circuito, vuelve hacia la válvula de termostática y esta compara, ¿no? ¿Está a menos de 70 grados? Sí, entonces vuelve al bloque, ¿no? Se filtra en el elemento 8, que es un filtro de aceite básicamente, y vuelve al bloque. Se calienta un poco más y así. Así hace un circuito hasta que la temperatura está a más de 70 grados centígrados. Cuando ya pasa los 70 grados centígrados, el aceite ya no vuelve al bloque, ya no se filtra y vuelve al bloque. Lo que hace es que va a una etapa de enfriamiento, que es el punto 9. Acá se enfría en un radiador, igual en un intercambiador de calor, mediante el mismo ventilador del que está enfriando el aceite. Normalmente este radiador lo van a ver como uno solo, o sea, físicamente pareciera que fuera un solo radiador, pero es solo uno, del cual el 30% más o menos es el radiador del aire y el 70% es el radiador del aceite, ¿no? Esa relación más o menos ocupa. Entonces, perdón, lo puse como porcentaje, perdón, en grados centígrados y es como porcentaje. Entonces, aproximadamente el radiador de aceite, porque obviamente el aceite es más difícil de enfriar, ocupa un volumen más grande, ¿no? En cuanto a tamaño. Entonces, acá se va enfriando y después de haberse enfriado, vuelve hacia la válvula. En este caso ya no se evalúa la temperatura, simplemente pasa por el filtro de aceite y va hacia el bloque. Entonces, ese es el circuito que hace, ese es el circuito cerrado que hace, ¿no? Para mantener la temperatura del compresor estable,
¿sí? Para que no se eleve demasiado. Entonces, como les decía, normalmente este equipo funciona a 90 grados centígrados. ¿Sí? Ya llegando a, depende del fabricante y a las alarmas que también se configuren, normalmente llegando a los 100 grados, ya manda una alerta de temperatura. Todavía no se detiene el equipo, pero ya manda una alerta. Si es que el equipo por algún motivo que no estamos pudiendo controlar llega a 110 grados, por ejemplo, el equipo ya para. Por alarma, por falla, ya para. ¿Por qué? Porque a más de 110 grados centígrados el aceite se degrada, ya no sirve, se arruina. Entonces hay que volver a cambiarlo e incluso hay muchos componentes también que se ponen dañando por la alta temperatura. Entonces ahí ya salta una alarma más grande y por falla el equipo se detiene, ¿sí? Entonces eso es lo que va a pasar con el circuito del aceite. ¿Qué es lo que podemos ir controlando siempre? Entonces es el nivel, ¿no? Que no, el nivel de aceite en modo de operación, en modo de funcionamiento. Acá hay una mirilla, siempre debe estar a la mitad, ¿no? Cuando se hace mantenimiento, se cambia el aceite del equipo, eh, se pone un poco más de la mitad, porque cuando empieza a funcionar, se va distribuyendo por todas las tuberías y va bajando este nivel. Entonces, en funcionamiento lo que se busca es que el nivel de aceite esté básicamente a la mitad de la medida, ¿no? Si tenemos poco aceite, puede ser que no se esté llegando a enfriar la cantidad suficiente de aceite que necesitemos y no se esté llegando a enfriar también acá, a sacar toda la calor, todo el calor que se genera en el bloque. Entonces, ese puede ser un causante de que se esté elevando la temperatura, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? Hablando del acoplamiento, por ejemplo, si nos centramos un poco más acá en el tornillo, vemos que este equipo en sí, en esta imagen, está acoplado mediante un acople directo, ¿no? Hace una relación de transmisión 1 a 1. ¿Qué quiere decir? Que si el motor gira una vez, ¿no? Si da una revolución, el compresor también da otra revolución. ¿No? Hay distintos tipos de acoples, dependiendo al fabricante. También puede haber un acople por poleas, por ejemplo, por engranajes también, que ya hacen una relación de transmisión, ¿no? Donde puede haber que el motor gire a una velocidad y el bloque a otra velocidad. Eso normalmente se juega con ese tipo de relaciones para tener un compresor que no funcione a 8 bares, sino que funcione a 10, que funcione a 13 bares, ¿no? Hay tres tipos de presentación, la presentación de 8, 10 y 13 bares. Normalmente están por ahí los fabricantes. Entonces, depende de la aplicación que ustedes tienen, pueden seleccionar todo ello, ¿no? Y depende de eso también, influye a qué velocidad va a girar el motor. Si queremos que este compresor nos entregue más presión, por ejemplo, si funciona normalmente a 8, pero queremos hacer un arreglo que nos cambie esa presión de trabajo a 13, tenemos que hacer que el motor gire más lento. Al girar más lento, puedo transmitir más torque, ¿no? Y puedo, digamos, aumentar la presión, la energía cinética que se está generando acá. Obviamente voy a tener menos caudal porque está generando más lento, pero tengo que sacrificar el caudal para aumentar la presión, básicamente. ¿Sí? Para eso hacen los juegos de correas, de engranajes en otros fabricantes. Otro dato importante es este punto, la válvula de admisión, ¿sí? Esta válvula de admisión funciona de manera que podamos regular el tipo de funcionamiento también del compresor, ¿sí? Cuando el compresor está funcionando, ustedes saben que si hacemos una gráfica de intensidad de corriente, por ejemplo, en un motor normal, en el tiempo, cuando hacemos un arranque directo, como está acá, digamos que es un motor de arranque directo de 5 kilowatts, por ejemplo, ¿no? Entonces la corriente se puede subir a un pico de arranque de hasta unas 7 veces la corriente nominal, ¿no? Entonces cuando empieza a funcionar el equipo, hace obviamente ese pico de corriente y de ahí se estabiliza en una corriente básicamente fija, ¿no? Cuando se detiene el equipo, este compresor normalmente funciona en una banda de presión. Trabaja a una presión máxima y una presión mínima.
Entonces, cuando llega la presión máxima, acá, el equipo ya no debería comprimir, o sea, ya no debería mandar aire comprimido, se debería apagar. Se apaga ¿hasta cuándo? Hasta cuando llegue a una presión mínima, esta de acá. Cuando llegue a la presión mínima, se vuelve a prender. ¿Hasta cuándo? Hasta la presión máxima. Y ahí se apaga. ¿Hasta cuándo? A la presión mínima y funciona en ese rango, ¿no? Esta curva de arranque y de parada, por ejemplo, cuando llega a la presión máxima y tenemos pocas máquinas consumiendo aire comprimido, esta curva puede ser mucho más plana, ¿no? Puede tardar más en llegar a la presión mínima. Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? Es que cuando se llega a una presión máxima, el equipo no se apaga en sí, o sea, no se apaga el motor. Lo que se hace es cerrar la válvula de admisión, esta de acá, la del punto 2. Se cierra la válvula de admisión y al cerrar esto, ya no admite más aire, ¿no? Ya no entra más aire al tornillo, al bloque compresor. Entonces, ¿qué están haciendo? Solo está recirculando aceite, básicamente. Está recirculando aceite y al hacer ello, el motor no está siendo exigido a su máxima capacidad. Si cuando entra aire funciona al 100%, cuando no entra aire, cuando solo está haciendo circular el aceite, funciona al 30%. Entonces, así se queda haciendo, simplemente moviendo el aceite, haciendo recircular el aceite hasta llegar a la presión mínima, ¿no? Cuando ya se ha consumido mucho aire por acá y se llega a la presión mínima, el compresor debería volver a arrancar hasta la presión máxima. ¿Y cómo es ese arranque? Simplemente abriendo esta válvula. Ya no haciendo el motor nunca ha parado, simplemente ha bajado su capacidad al 30%. ¿No? Entonces, de esa manera hacemos como que un ahorro energético porque no estamos llegando a las 7 veces la corriente nominal de arranque. No lo hemos parado el motor. Más bien hemos bajado de 100 a 30. Entonces, de esa manera evitamos que el compresor, en este caso, como ha tenido un arranque, dos arranques, tres arranques, cuatro arranques, en lugar de que haya tenido cuatro picos de corriente, que estos picos obviamente son energía consumida y que van calentando el motor también, en lugar de tener eso, hemos tenido solamente un arranque y de ahí hemos jugado con la válvula de admisión. Entonces, obviamente tampoco se puede estar mucho tiempo. Ustedes dirán, pero ¿hasta cuándo voy a esperar a que se abra la válvula de admisión? ¿No? Eso también se puede configurar. ¿Por qué? Porque estamos consumiendo igual energía. Son 30% de energía, pero igual lo estamos consumiendo. Entonces, cuando llegamos a una presión máxima, como en este caso, que les decía que acá ha tomado mucho tiempo en llegar a la presión mínima, entonces se cierra esta válvula, llegando acá a la presión máxima, y se espera un tiempo. Se espera un tiempo X. Si en ese tiempo X, por ejemplo, hasta acá, si en ese tiempo X no se ha llegado a la presión mínima, entonces ahí sí el compresor se apaga. ¿Por qué? Para no estar desperdiciando energía en vano, ¿no? Del motor. Entonces ahí se apaga y la curva sigue bajando, ¿no? Acá siguen consumiendo aire comprimido y esta curva se va bajando hasta llegar a la presión mínima. Llegando a este punto, ahí vuelve a arrancar, ¿no? Entonces, en lugar de haber tenido uno, dos, tres, cuatro, cinco arranques, hemos tenido básicamente dos, acá y acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso ha tardado en demorar el llegar a la mínima presión, ¿sí? Entonces, así es como funcionan este tipo de equipos. ¿Cuáles son las recomendaciones, las variantes que podemos tener acá? Déjenme borrar esto nuevamente. Justamente por ese hecho de de funcionar con aceite, eh, acaban, déjenme borrar esto, ya. Justamente por trabajar con aceite sumergido en el bloque, acá, sumergido acá y que se lleva todo el calor que se genera en el proceso de compresión y que se va enfriando acá, es que es un compresor diseñado para trabajar continuamente, para no pararlo, ¿sí? De hecho, es totalmente no recomendado utilizar el compresor donde, por ejemplo, llega a la presión máxima, acá, si esta es la presión mínima y esta es la presión máxima,
Y, por ejemplo, llego a 8 de la mañana y lo cargo hasta la presión máxima, ¿no? De ahí, esta tubería lo conecto a un tanque acumulador. Este tanque está acumulado con aire comprimido, ¿no? A la presión máxima y de ahí la planta se alimenta netamente de este tanque, ¿sí? Si este tanque me dura todo el día y ya no vuelve a arrancar el compresor, o sea, solamente ha hecho un trabajo de compresión y desde ahí todo el día ha tomado hasta llegar a la mínima presión, no es recomendable ese tipo de trabajo. Este compresor está diseñado para trabajar continuamente, ¿no? Para arrancar, parar, hacer el juego de la válvula de emisión, enfriar. No es recomendable utilizarlo solamente con un uso y o sea, es que el compresor está muy sobredimensionado, definitivamente que con un solo arranque ya está acumulando todo lo que necesita para todo el día. Entonces no es recomendable hacer eso, ¿sí? Por ese tipo, porque tiene un método de enfriamiento bastante eficiente, por así decirlo. A diferencia de los compresores de tornillo, perdón, de pistón. Los compresores de pistón no tienen un método o una tecnología eficiente de enfriamiento. ¿No? Si ustedes ven los compresores de pistón, tienen también su propio ventilador, como el de acá. De alguna manera un radiador, un arreglo de un radiador, pero no se enfría bien. No llega a temperaturas de hasta 200 grados centígrados el pistón. Y hay mucha fricción, hay mucho ruido, mucho calentamiento y se va desgastando muy rápido. Esos equipos sí están diseñados para trabajar un rato y parar todo el día. ¿Sí? El de tornillo no. Si ustedes lo que quieren es, por ejemplo, para un taller, es muy común para un taller, para una gomería, por ejemplo, donde se arreglan los autos, donde se inflan llantas, es muy común arrancar a primera hora del día, cargar el tanque del pistón, del compresor de pistón, y de ahí que me dure medio día, ahí a la tarde lo vuelvo a arrancar y 2 veces al día es totalmente común y es lo más recomendable. Sí, ese tipo de compresores funcionan para eso. Para un ratito, comprime y de ahí que descanse. No es recomendable utilizar el compresor de pistón para que esté funcionando todo el tiempo. ¿Sí? Por eso no se utilizan compresores de pistón muy grandes en la industria. ¿Sí? Si ustedes ven en plantas industriales bastante grandes, la tecnología que se utiliza es esta, la de tornillo. No, no van a ver de pistón funcionando todo el día. Y si lo ven, es que lo están usando mal. No funciona para eso el compresor de pistón. ¿Sí? Otra variante que puede haber en cuanto a este método de funcionamiento que les estoy mostrando es el tipo de enfriamiento acá. Este es por medio de aire, ¿no? Con un ventilador. Puede haber otro método que ya no hay un ventilador, sino que sea una cámara cerrada y los dos radiadores estén sumergidos en agua, ¿no? Entonces, esta cámara lo que va a hacer es tener un ingreso de agua fría y una salida de agua caliente, ¿no? ¿Cómo se calienta el agua? Porque se está llevando el calor que me está entregando tanto el aire como el aceite, ¿no? Y este aire, perdón, esta agua caliente que estoy obteniendo, yo lo puedo llevar a diferentes puntos, ¿no? De utilización. Lo más común es llevarlo hasta un caldero, ¿no? Un caldero, como ustedes saben, si yo lleno el caldero de agua fría y lo enciendo y va calentando hasta que genere vapor, pasa mucho tiempo, consumo mucho gas, consumo mucha energía calorífica del gas que estoy obteniendo. Entonces, si yo ya llevo aire caliente, de hecho, entonces, perdón, agua caliente, es mucho más fácil para el caldero trabajar con ello, ¿no? Por eso hay líneas de retorno de condensado, porque es condensado caliente en los calderos, por ejemplo, para evitar eso, para evitar que se tenga que calentar desde temperatura ambiente el agua y llevarla a la temperatura de ebullición, ¿no? Entonces, o a duchas, hay algunas plantas que lo llevan a duchas, por ejemplo, para evitar calentar, consumo de energía eléctrica, consumo de gas en calefones. Entonces, ya se puede dar muchos tipos de utilización, ¿no? Ahora, cuando está así, como lo ven acá con un ventilador, también sale una cantidad de aire caliente muy grande, ¿no? Entonces,
ese aire caliente que está botando este ventilador, también se recomienda poner ductos, ¿no? Y llevarlos, por ejemplo, en invierno, en otros países he visto que lo llevan en invierno a oficinas, por ejemplo, para calentar, para calentar las oficinas. Porque de hecho, esto, cuando veamos en esta semana las recomendaciones, los tips de montaje y distribución de las salas de generación de aire comprimido, vamos a ver dónde van, dónde se recomienda poner el compresor, dónde va el secador, el tanque, cómo van las líneas, las tuberías. Entonces ahí van a ver que recomendamos poner ductos para evacuación del aire caliente. Ya si lo utilizan en otra cosa después, depende netamente de ustedes, ¿no? Pero sí o sí tienen que evacuar, ¿no? Si lo sacan afuera de la sala, el aire caliente, ya, con eso estamos tranquilos, ¿no? Con eso ya podemos estar tranquilos. Como que salga del aire, de la sala, con eso ya hemos hecho bastante, ¿sí? Otra cosa interesante, no se ve en esta imagen, de hecho no se ve, pero el aceite, el aceite acá, cuando pasa por el cartucho filtrante, internamente también tiene una pequeña superficie cóncava acá, ¿no? Que cuando el vapor de aceite logra pasar, todavía algo más fino logra pasar, igual se van generando gotitas, ¿no? Internamente dentro de ese cartucho. Y esas gotitas van cayendo y se acumulan en una pequeña superficie acá, ¿sí? Y no se ve en la imagen, pero esta superficie está conectada, hay una manguerita que llega acá. Ese mismo aceite es el aceite más puro de todo este sistema, ¿no? Porque ha pasado por la etapa de filtración de acá y ha logrado pasar todavía. Entonces, es un aceite muy, muy puro, muy fino y va por eso directamente a estar en contacto con los rodamientos, para lubricar a los rodamientos. Que como ven acá, son tres pares, como ven en la imagen, por bloque. Acá hay uno más y aquí hay dos más. Entonces, el aceite que viene acá a lubricar, lo lubrica, se mezcla con el aire otra vez, con todo el aceite que está ingresando por acá, y otra vez hace el circuito, ¿no? De funcionamiento. Normalmente los cambios que se hacen en las etapas de mantenimiento correctivo o de rutina, básicamente, los mantenimientos que recomienda el fabricante que lo hacen por tiempo, en un primer mantenimiento se cambia los filtros de aceite, de aire, perdón, y de aceite. Dependiendo del aceite, si es mineral o sintético, también se hace el cambio del aceite. Si fuera mineral, se lo cambia con los tres. Si fuera sintético, se espera a dos cambios de estos filtros para ahí cambiar el de aceite. Con dos cambios de estos dos filtros, de aceite y de aire, también se recomienda cambiar este cartucho filtrante. ¿Sí? Y normalmente se hacen ese tipo de cambios, los más convencionales. Ya cuando se avanzan en las horas de funcionamiento del compresor, se hace mantenimiento a las válvulas, por ejemplo, acá de admisión, a las válvulas de mínima presión, a la válvula termostática. Hay kits de mantenimiento, kits de reparación o cambios directos de estas válvulas. ¿Sí? Creo que con eso hemos cubierto todos los elementos que están acá internamente dentro del compresor. Vamos a ir repasando, a ver, enumerando los puntos que hemos ido viendo. El uno, entonces, es el filtro de aire, que cabe recalcar que este filtro cuando ya llega a las horas de mantenimiento, alguien alguna vez me preguntaba, me decía, ¿este filtro a las cuántas horas se debe soplar o lavar? Y no, el fabricante no te recomienda hacer eso, no te recomienda soplarlo ni lavarlo. Lo que te recomienda es cambiarlo. ¿Por qué? Porque tiene una malla fina, ¿verdad? Entonces, cuando llegan las partículas sólidas, el polvo, se van atrapando en esta malla, ¿no? A presión. Y cuando tú lo soplas, esta malla ya no queda igual que como estaba antes, queda más grande, ¿no? ¿Por qué? Porque la partícula lo ha hecho más grande, ¿no? El polvo, la tierra. Entonces ya no cumple la misma funcionalidad, tiene la misma eficiencia de separación o de filtración. Entonces, por eso sí o sí se cambia. Y eso también, de hecho, se debería hacer en los automóviles, ¿no? Entonces, el primer punto es el filtro de aire. El segundo punto es la válvula de admisión que nos regula
la cantidad de aire o el paso de aire más bien, si va a entrar o se queda ahí, si ya no entra aire al sistema, ¿no? Entonces, esta válvula está controlada por una válvula combinada que se sitúa acá, no se la ve en la imagen, pero funciona y opera a partir del mismo aire comprimido que está acá, ¿no? Es una válvula eléctrica, entonces el controlador ya manda señal acá para abrirlo o para cerrarlo, ¿no? Si se ha llegado a la presión máxima o no. Entonces, esa es la válvula de admisión. Nos regula el paso de aire para para hacer trabajo a 100% o al 30%. Al 100% se conoce como trabajo en carga y al 30% cuando cierra la válvula se conoce como trabajo en vacío, ¿sí? El punto 3 es el bloque, es básicamente el corazón del equipo. Sin este equipo o este equipo básicamente, este ítem vale alrededor del 70% de todo el compresor. Si alguna vez se les daña, tienen que cambiar, hacer un overhaul del equipo, es básicamente un costo del 70% de todo el equipo. Entonces ahí la gente de mantenimiento ya hace una evaluación y, ve que le conviene, si cambiar solamente el bloque o cambiar todo el compresor y ya tener uno nuevo, ¿no? De todas maneras, el tiempo en el que se cambia el bloque o se hace mantenimiento, el overhaul, es un tiempo bastante largo, ¿no? Normalmente está por las 80.000 horas. Y depende al fabricante también. Hay algunos fabricantes que sí te dejan hacer el overhaul, el mantenimiento, y hay otros que no. Te dicen, devuélveme este bloque y yo te vendo uno nuevo, ¿no? Y si me devuelves el que está acá en funcionamiento, te hago un descuento, te hago un plan comercial, etcétera. Entonces ahí ya es un tema de números, ¿no? Para ver qué conviene. Eso, ¿por qué? Porque el fabricante no confía en que tú desarmes esto correctamente y peor aún, lo vuelvas a ensamblar correctamente por las tolerancias bastante pequeñas que hay acá. De hecho, como este bloque está sumergido en aceite, si ven acá, los dos bloques están lado a lado, ¿no? Los dos tornillos están lado a lado, pero nunca se llegan a tocar entre sí. Ven que solamente uno de ellos está conducido por el motor, ¿no? Con un acople directo. Y el otro, este mueve a este otro, pero no lo mueve directamente. Hay aceite intermediamente entre ellos dos. Entonces, el bloque mueve a este, pero no chocan sus superficies. Lo que está de por medio es el aceite. Y eso también es una de las funciones del aceite, ¿no? Evitar que estos equipos se dañen, estos tornillos se dañen por choque directo. Entonces, este es el ítem 3. El ítem 4 es el motor, ¿no? El motor eléctrico, que puede ser un equipo con arranque directo, arranque estrella delta, por ejemplo, para cuando tengamos mayores potencias, puede funcionar con un variador de frecuencia, ¿sí? Con un variador de frecuencia. El variador de frecuencia lo que me hace es regular la velocidad de rotación del motor y al mismo tiempo regular la velocidad de rotación del bloque. Con ello podemos regular el perfil que estamos entregando de aire comprimido, ¿no? Hay bastantes ventajas, hay algunos escenarios donde se recomienda poner el variador de frecuencia, hay otros donde no tanto, en sí es un ahorro de energía, pero el peor de los casos es el escenario donde no se genere este ahorro, no tengamos este ahorro de energía. Lo que menos se recomienda, de hecho, es poner un equipo con... lo menos recomendable es que tú pongas un variador de frecuencia externamente. Si tú quieres un equipo con variador de frecuencia, lo tienes que pedir desde fábrica, que venga ya acoplado desde fábrica. Es muy difícil hacer el control o añadir un variador de frecuencia ya teniendo el equipo funcionando como velocidad fija. Lo otro que no se recomienda es hacer este arranque con arrancador suave. ¿Por qué? Porque no se tiene, normalmente este arranque se hace con carga, ¿no? Y el arrancador suave no tiene esa regulación de carga, como tiene el variador de frecuencia, que se va adaptando y va regulando, ¿sí? Al consumo básicamente de planta. Ahí es donde sí se genera un ahorro de eficiencia notable. El punto 5 es el tanque separador, que hemos dicho, que se encarga de separar tanto el aceite como del aire, ¿no? El punto 6 es el cartucho filtrante, que como ustedes ven es una superficie importante, es bastante grande, ¿no? A diferencia del filtro de aceite, por ejemplo, acá. Entonces, acá se busca separar mucho aceite del aire que se ha ido mezclando con el aceite. Entonces, este es el punto 6.
El punto 7 es el radiador de aire, porque cuando hagamos la compresión se va calentando, ¿no? El aire es lo que me habíamos dicho. Por el proceso de compresión se calienta mucho. Entonces acá en el punto 7 se va enfriando. El punto 8 es el filtro de aceite, que es el que se encarga de separar algunas impurezas que todavía pueden haber en el sistema, ¿no? Para evitar que esas impurezas vayan a mezclarse acá con el tornillo, ¿no? Por ejemplo, acá, no sé, alguna junta se puede haber desprendido o un pedazo justo de este filtro se salió por algún daño, etcétera. Entonces, la idea es que se quede acá, ¿no? Y que no vuelva acá a dañar el tornillo. El punto 9 es el radiador, el enfriador de aceite, que habíamos dicho que es el que se encarga de mantener al equipo funcionando a una temperatura estable, ¿no? Para que pueda estar operando todo el tiempo. El punto 10, la válvula termostática, que nos manda aceite ya sea al enfriador o de vuelta hacia el bloque compresor. Es el punto 9, el punto 10 y el punto 11, que es la válvula de mínima presión. Esta válvula de mínima presión garantiza que el sistema esté funcionando a por lo menos 4 bares antes de que vaya al enfriador, ¿no? Y al mismo tiempo, cuando esta válvula se cierra, actúa como una válvula check para evitar que el aire, por algún motivo, por algún efecto, pueda volver hacia el compresor y cause alguna anomalía de funcionamiento. Entonces, este equipo igual funciona como una válvula check. Y como última variación que me gustaría mencionar, es el caso que hubo muchas consultas al respecto también de esto. Es que este equipo normalmente lo van a ver ah, en una cabina, perdón, en una cabina así, ¿no? Estacionario, fijo, en el piso, en las plantas industriales. Y aquí están todos los elementos que hemos mencionado. Aquí está el motor, el bloque, el filtro de aire, el tanque separador, el filtro de aceite, está aquí todo. Sí, aquí está el ventilador que está enfriando alrededor, etcétera. Pero normal, en la industria de construcción, de minería, etcétera, se ve este tipo de compresor que son los compresores móviles, ¿sí? Al menos en nuestro país, el más común es el de la marca Atlas Copco, ¿no? El que está en las alcaldías, en las gobernaciones, en las empresas de construcción que van asfaltando, por ejemplo, a calles, avenidas. Entonces, este compresor lo que tiene es los mismos elementos que hemos visto acá. Tiene el bloque, tiene la válvula de admisión. Básicamente tiene todo lo mismo. Lo único que va variando en cuanto a este sistema es el motor, que ya no es un motor eléctrico alimentado fijamente, sino es un motor a combustión. Puede ser a diésel, a gasolina. Normalmente se maneja en esta, hay marcas como Kaiser, por ejemplo, de la marca Kubota. Entonces, es un motor a combustión, como el de los autos, como el de los camiones, que tiene sus radiadores, sus propios sistemas de funcionamiento igual para lograr una combustión y un movimiento en el eje del motor uniforme, ¿no? Y a partir de ello se comunica con el bloque y hace la etapa de compresión del aire, ¿no? Obviamente tiene sistemas de amortiguación, la carcasa es diferente y todo ello, pero el sistema que nos interesa de generación de aire comprimido es el mismo de acá. Tiene estos mismos elementos. Lo único que varía es lo de acá. Entonces, más que todo, nosotros nos vamos a enfocar en el curso a explicar todo ello, todo esto. En cuanto al motor y de combustión y a lo que lleva toda esa teoría de funcionamiento, eso no lo vamos a ver en el curso. Nos vamos a enfocar en todo lo que está acá adelante, ¿sí? Vamos a hablar sobre cómo funciona el comparador de frecuencia, cuándo conviene, cuándo no conviene, etcétera. Sí, eso es lo último que quería mencionar, ¿no? Para aclarar ese punto. Entonces, a ver, vamos a ir viendo entonces las consultas que tienen al respecto. Déjenme ver el chat. ¿Cómo mejorar el área de un lugar agresivo donde es industria, cementera u otra similar para mejorar y alargar la vida del tornillo o equipo en general? Estos equipos normalmente son bastante delicados, de hecho. Normalmente se los pone en salas de generación de aire comprimido. No se los recomienda para nada montarlos a la intemperie, salvo que sea un compresor móvil. Ese sí tiene las características en cuanto a carcasa, protección y todo ello,
para funcionar ahí. Incluso ahí es un ambiente agresivo. Estos equipos se recomienda montarlos en salas acondicionadas, incluso con aire acondicionado, ¿no? Y cerradas, ¿no? Hay bastantes tips, bastantes recomendaciones que se pueden dar, que el aire que se genera de acá salga al medio ambiente, que no esté al lado de un secador, que tenga por lo menos 1 metro de espacio. Pero la mejor manera de mejorar esta sala es que esté cerrada, ¿no? Que esté cerrada y que no permita ingreso de mucha tierra, mucho polvo, etcétera. ¿Qué otro tipo de compresor hay? Centrífuga, scroll, ¿y cuál es más eficiente? ¿Se puede cambiar a aceite sintético? ¿Alguna recomendación? Sí, si viene con aceite mineral, cuando ustedes compran un equipo nuevo, de hecho desde fábrica lo hacen importar, ustedes pueden seleccionar con qué aceite puede venir, sintético o mineral. Y el mineral obviamente es más barato, pero el sintético es mejor, dura mucho más. Si el mineral se cambia a las 3.000 horas, el sintético les dura hasta las 6.000 horas, ¿no? Es mucho mejor. Incluso el mineral, cuando ustedes lo cambian, van a ver que el tornillo acá eh, tiene un recubrimiento de inox. El mineral lo va volviendo amarillo, ¿no? Se va requemando el aceite mineral, lo va volviendo amarillento, toda esta superficie. El sintético no, el sintético lo deja como un espejo. No, porque tiene los acondicionantes, los aditivos para poder trabajar así. Otro tipo de compresores que puede haber y que vamos a mencionar en el curso son justamente los centrífugos, los scroll, los de diente, los de pistón. Hay de paletas también, que no es muy común, pero también hay. Uno de los más comunes en cuanto a eficiencia y rango de potencia que se puede utilizar justamente es este equipo. Uno de los peores que se puede utilizar, porque tiene una pérdida mucho de eficiencia muy grande, es el de pistones. ¿Qué tipo de lubricante se utiliza en estos equipos? Es aceítico, perdón, es aceite dedicado específicamente para compresor, ¿no? Porque este tiene aditivos antiespumantes que soportan temperaturas más altas, más de 100 grados, pero solo hasta 110 normalmente. El fabricante, de hecho, ya te recomienda usar su propio aceite. Entonces, si tienes un compresor, por ejemplo, de la marca Kaiser, de la marca Schulz, ellos tienen su propio aceite y te dicen, utiliza mi aceite, ¿no? Y este es el sintético y este es el mineral. Si utilizas otro tipo de aceite que te puedas recomendar, por ejemplo, de la marca Shell o algo así, que también hay, no te doy garantía y no me responsabilizo si algo pasa con tu equipo, ¿no? Normalmente pasa eso. Los fabricantes más grandes hacen eso. ¿No? Entonces ahí ya tienes que escoger vos cuál quieres, el sintético o el mineral. Si vos vas a una tienda de Shell, de aceites, por ejemplo, Shell, Móvil, ellos te dicen para compresor utiliza este tipo de aceite, ¿no? Pero el fabricante, obviamente, por garantizar, no sé, porque igual los fabricantes no producen el aceite, ¿no? Lo compran de terceros y le ponen su propia marca, su propio modelo y te lo venden, te lo revenden a ti. Si se tiene demasiado aceite, puede empezar a rebalsar, puede empezar a pasar aceite por acá. El aceite, como está inundado acá, puede llegar a que, por ejemplo, salga por la válvula de admisión, se inunde por acá y empiece a molestar acá al filtro de aceite. O puede pasar que este se inunde mucho y llega a llegar al nivel donde está el cartucho filtrante y ahí ya no va a cumplir la función, ¿no? Esa es la válvula de silicón. No estoy seguro a qué válvula se hace referencia. No sé si es la de admisión. Si puede confirmar. ¿Por qué un compresor no se apaga a pesar de que la presión tarda más de 10 minutos en caer al mínimo fijado del presostato? Porque está funcionando en vacío, ¿no? Esta válvula de admisión se cierra y todo esto está manejado por un controlador que tiene el cerebro principal, el PLC. Entonces, en el PLC tiene su pantalla, su HMI, que normalmente está acá. A ver, lo voy a mostrar. Acá está. Este equipo tiene su propio controlador
dedicado para, obviamente, para un compresor de tornillo. Y acá ustedes pueden setear a qué tiempo ustedes quieren que se ponga en vacío. Puede ser 10 minutos, puede ser 5, depende al proceso. Se debe, se puede cambiar o modificar la válvula de admisión. Hay distintas tecnologías en diferentes fabricantes, ¿no? Hay algunos que utilizan incluso servomotores, o válvulas reguladoras incluso de caudal, que ya no es solo abrir y cerrar la válvula, sino te regulan el paso de aire, que es un método también de control de caudal que estás entregando de aire comprimido. Pero normalmente no se hace eso, no, normalmente no se juega con esta válvula, no se cambia. El aceite Zulube 32, la verdad que no tengo entendido qué tipo de aceite es. Como les digo, normalmente, por ejemplo, si ustedes tienen un compresor Kaiser, lo más recomendable es que vayan a la tienda de Kaiser y compren el aceite correspondiente. Si fuera un aceite mineral, el fabricante te dice que puede durar hasta 3.000 horas, si fuera sintético hasta 6.000. Si estamos en un ambiente muy agresivo, mucha tierra, em, muchas partículas sólidas en el medio, se puede cambiar a 2.000 y 4.000 respectivamente. ¿Qué tiempo se debe cambiar el filtro separador con respecto al filtro de aceite? Normalmente son dos cambios del filtro de aceite y llevan a un cambio del filtro separador, ¿no? Si el filtro de aceite se cambia a 3.000, el separador a 6.000. Si es un ambiente agresivo y queremos tener más control de ese mantenimiento, cambiamos el filtro de aceite a 2.000 y el cartucho a 4.000, igual que el aceite. En la parte del bloque hay una caja donde entra una manguera de aceite. ¿Qué función cumple? En la parte del bloque, donde entra una manguera de aceite, me imagino que es el aceite que viene acá, de parte del cartucho separador. Como les decía, es un aceite que ha salido resultante de que el vapor de aceite ha pasado en la etapa de filtración acá del cartucho separador y este aceite es bastante fino. Entonces, tiene una manguera que comunica acá a los rodamientos y los va lubricando. Estimo que es esa manguera a la que se refiere. ¿A qué ISO de aceite se recomienda? Eso, como les decía, es principalmente por parte del fabricante. Hay algunos fabricantes que recomiendan, por ejemplo, no sé si ustedes alguna vez han visto, no es muy común, de la marca Checato. Alguna vez trabajé con ellos y me decían, yo no te voy a vender aceite, porque tú puedes encontrar aceite localmente. Si quieres de la marca Shell, compraste otro, o el móvil, compraste otro, si es mineral o es sintético. Hay algunos fabricantes que podrían recomendarte eso. No es muy común, pero pueden recomendar eso. La parte 11 es una válvula check. No, es una válvula de mínima presión, que también puede funcionar como válvula check. ¿Cómo dimensionar la red de transporte de sección de diámetro del tubo? Yo, por la experiencia, en el curso les voy a indicar cómo normalmente lo hago, que tomo en cuenta tres criterios, ¿no? Uno es la caída de presión a lo largo de todo el trayecto de la tubería. Otro es la velocidad de desplazamiento, que debería mantener un régimen laminar y para eso debe mantener una cierta velocidad. Y otro es la conexión del mismo equipo, ¿no? Del mismo compresor. Entonces, esos tres criterios los calculo, los tomo en cuenta y el que me salga mayor, ese es el que tomo en consideración para dimensionar la tubería. Si no se consigue el aceite de la marca, ¿qué lubricante puedo usar? Eso la verdad que depende del fabricante, ¿no? Depende netamente del fabricante. La viscosidad y los el tipo de características normalmente las dan en los manuales avanzados de operación, que no es muy común que te digan utilizar de otra marca. ¿Qué características se debe tomar en cuenta para adquirir un filtro de calidad? Si te refieres a los filtros que tienen acá a la salida, hay bastantes consideraciones que hay que tomar en cuenta.
desde la temperatura, presión y más que todo la aplicación. La aplicación nos va a dar la porosidad y con la porosidad yo voy a saber si necesito uno, dos, tres filtros, ¿no? No puedo colocar solo uno. Normalmente se ponen progresivamente, ¿no? Un filtro grueso, uno fino, uno ultra fino y así, si queremos tener una alta calidad. Tuvo una experiencia al probar el compresor, el filtro se... Tuve una experiencia al probar el compresor, el filtro se infló mucho, botó mucho aceite, que puede ser el problema. ¿Qué tipo de filtro? ¿Cuál de los filtros? ¿El cartucho separador o el filtro de aceite? Si se utiliza el compresor con un secador, ¿a qué temperatura trabaja el secador y cuál sería el punto de rocío? Si se utiliza un contenedor con secador, ¿a qué temperatura trabaja el secador y cuál sería el punto de rocío? Bueno, a ver, lo voy a poner acá. Esa es una muy buena pregunta. Esta es la manera convencional en los que viene el equipo, ¿no? Hay una alternativa, como les decía, que puede venir con enfriado por agua. Hay otra alternativa con acá, con variador de frecuencia. Hay otra alternativa que la línea de aire no termina acá, sino que internamente tenga un secador de aire de tipo refrigerativo. Este secador lo que se quiere es que hace llegar al aire hasta un punto de rocío de 3 grados centígrados. Eso es lo que se busca. 90% de los casos es ese número. Hay algunos fabricantes que te dicen 4, algunos que te dicen 2, pero normalmente son 3 grados centígrados, porque eso está de acuerdo incluso a la norma, ¿no? A la ISO 8573. Entonces, lo que se busca es llegar a un punto de rocío de 3 grados, ¿no? Sin embargo, pasa algo interesante. No es muy recomendable poner un secador o comprar un secador que ya tenga, un compresor, perdón, que ya tenga incorporado internamente el secador. ¿Por qué? Porque este secador está dimensionado a la capacidad de aire que te está entregando el compresor y eso es totalmente lógico, ¿verdad? Lo malo de esto es que si este compresor lo llevamos a trabajar a la altura, a Cochabamba, Oruro, Potosí, La Paz, El Alto, etcétera, que estamos trabajando más de 1000 metros sobre el nivel del mar, el aire que te está entregando acá ya no es el mismo, ¿sí? La masa de aire que está circulando por acá cae. Para hacer trabajar un equipo en la altura hay que hacer un derrateo. Entonces, este secador no te queda ideal para trabajar con el aire que te está botando de acá. Normalmente se pone un secador un poco más grande. Entonces, si vos llevas este compresor que ya tiene el secador a la altura, no te va a secar muy bien. No te va a llegar a los 3 grados centígrados, te va a llegar a 10, a 8, a 9. Esto para adelantarnos en el tema de operación del secador. Un secador, si ustedes colocan un secador externo al compresor, tiene un display. En este display no hay nada más que una temperatura. Ustedes ven una temperatura en grados centígrados. ¿Qué es lo que me dice esa temperatura? Es el punto de rocío a la cual está secando el aire. Si ustedes ven que está a 15, 10 grados, es que no le está secando bien. Lo que debería decir es 3 o 4, digamos. ¿No? Si me dice 15, 18, no es la temperatura ambiente. Se está llegando a un punto de rocío de 18. Eso es bastante elevado. Significa que no le está secando casi nada, ¿no? Entonces hay que revisar ese tipo de secadores. Entonces, volviendo a la anterior pregunta, dice, tuvo una experiencia al probar el compresor, el filtro se infló mucho y botó mucho aceite. ¿Qué puede ser el problema? Que quizá no hayan puesto mucho aceite y se haya inundado acá, ¿no? Entonces, esta parte absorbió mucho aceite y se haya distribuido en todo el cartucho. Otro puede ser que no le hayan hecho mantenimiento en las horas adecuadas, ¿no? Si había que cambiar a las 4000, a las 5000 horas, este se satura, ¿no? Se infla, se llena de aceite y ya no cumple la misma función de separado. Entonces, esa puede ser una razón. Es básicamente, como les decía al inicio, ¿no? Ustedes conociendo todos estos circuitos y cómo funciona todo, qué hace cada cosita, ya pueden ir dando ideas de qué puede estar pasando, ¿no? Ir revisando, dando hipótesis de cuál puede ser el problema.
Y como última pregunta, dice acá, ¿el secador se coloca antes del pulmón o después del pulmón? ¿Cuál es lo más conveniente? De hecho, eso depende de la aplicación. Sí, es igual, es un caso que vamos a estudiar en el curso, depende de la aplicación. Si la aplicación es muy variable, lo que se recomienda es primero poner el secador y después el tanque. Si el consumo de aire de planta es relativamente estable, se puede poner primero el acumulador, el tanque pulmón y después el secador. ¿Sí? Y bueno, acá había una pregunta más, dice, ¿los rodamientos de tornillo en qué rangos de tolerancia se ubican? La verdad que son estos, no he estudiado muy bien estos rodamientos, sé que son rodamientos bien, muy específicos. En algunas marcas de compresores incluso vienen más pares acá de rodamientos, tienen más rodamientos por las tolerancias que representan, pero ese es un dato que normalmente no lo he utilizado yo porque no se hace overhaul normalmente acá, localmente en planta, en Bolivia. Lo que se hace es cambiar todo esto internamente, todo este bloque se cambia. O sea, ustedes piden un bloque nuevo, ¿no? No es que lo separan, hacen mantenimiento, lo limpian. Normalmente no se hace eso, porque al armarlo no queda igual. Sí, entonces ese dato de las tolerancias de los herramientas es un dato que hasta ahora no me ha tocado verlo. Se requiere un compresor que dé un flujo de 60 FM si la placa me indica es a nivel del mar, pero el equipo al trabajar, ¿cuál es el prorrateo que se debe hacer? Es un cálculo es una ecuación que se utiliza, hay herramientas también digitales que se pueden utilizar para hacer ese cálculo. No es un cálculo tan fácil, hay que evaluar la temperatura, hay que evaluar la presión ambiental. Entonces, es un cálculo, un derrateo que vamos a ver, ¿sí? Ahí lo que estamos derrateando no es el equipo en sí. Hay dos derrateos, de hecho, lo que se hace. Es uno al equipo y otro al aire. Entonces, el derrateo más común que se hace es el hacer al aire, ¿no? Y posteriormente ya se evalúa si se hace el derrateo al equipo también. Acá una pregunta más sobre rodamientos, que dice rodamiento C3 o C4 según el EPM del motor. Ok. Entonces, con eso hemos terminado las preguntas. Como había comentado al inicio, este tipo de tecnología o la misma utilización de aire comprimido hace que tengamos que estudiar un poco más este tipo de equipos. En algunas plantas, en la mayoría, el aire comprimido está bastante estandarizado, lo utilizan en muchísimas aplicaciones. Entonces, que me falle el compresor, que no sepa qué está fallando, que me esté chorreando aceite, que no me entregue aire comprimido, que no encienda, son algunas de las quejas de las fallas que he visto normalmente en planta. Y si ustedes ya saben dónde pueden ir a revisar, qué pueden ir mejorando para aumentar todavía la eficiencia de planta, es fundamental, ¿no? Es fundamental. Este tipo de compresores, como les decía, se utiliza mucho. Los de tornillo creo, de los más utilizados en la industria. Van a ver eh, muy pocos, por ejemplo, de otras tecnologías, de los scroll, no hay mucho, de pistones, tiene un alto rango también de aplicación, pero en altas capacidades, en altas potencias, este es el equipo de preferencia. Entonces, por ello se recomienda, ¿no? Por eso se recomienda tomar este curso, por la importancia que tiene dentro de las plantas. Sí, Muchísimas gracias, Lilibet, nuevamente, y nos estaríamos viendo mañana.